El domingo pasado estuvimos hablando de las bodas, cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná con sus discípulos. Qué lindo mensaje, si no lo escuchaste, puedes buscarlo en YouTube, compartirlo. Y sabe que hay algo que es muy importante de todo esto, y es que, como oraba recién, ¿no?, la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hace un tiempo atrás, no mucho, hablaba con una familia que se congregan en una iglesia, creo, neopentecostal. Y usted se preguntará, ¿qué es una iglesia neopentecostal? Bueno, es una iglesia donde hay de todo menos Biblia. Ahí. Y estuvimos hablando con mi esposa, con ellos, sobre la palabra de Dios. Y mientras hablábamos y compartíamos el Evangelio, yo podía ver el hambre. Y algo que me dijo esta persona que me llamó mucho la atención fue: ¿qué necesidad tengo de oír palabra de Dios? Donde nos congregamos no hay palabra de Dios. Yo tenía ganas de decir, bueno, si no hay palabra de Dios es muy simple. No es una iglesia. Amén. Porque si en una iglesia no hay palabra de Dios, entonces ¿qué es? Y ahí está el punto. ¿En qué se diferencia un cristiano y un no cristiano? El que el cristiano tiene necesidad de la Biblia. La misma palabra lo dice, tiene necesidad de la palabra de Dios. Y el no cristiano tiene necesidad ¿de qué? ¿De alimentar qué? ¿Su espíritu? ¿O qué quiere alimentar? Su carne. Por eso hoy en día vemos tantas supuestas iglesias con nada de palabra de Dios, de estudio bíblico, de predicación de la palabra, sino con todo lo referente al hacer sentir bien al oyente. Que la gente venga a la iglesia a pasarla bien, se entretenga, se divierta, ría, escuche chistes, testimonios, la hagan llorar, se emocione, pase por diferentes circunstancias emocionales, se vaya como un victorioso, se sienta un ganador, triunfador y todas esas cosas. Ahora la pregunta, digo, ¿eso es la iglesia? ¿Eso es una iglesia? ¿Y por qué hago esta introducción? Porque tiene que ver con el mensaje de hoy. Porque justamente nosotros vamos a entrar al capítulo 2, versículo 3 en adelante, donde Jesús va a Jerusalén, al lugar de adoración, al lugar de santidad, al lugar donde tiene que emanar la esencia de Dios. Y Jesús se encuentra con un escenario completamente diferente. Juan relata 3 veces que Jesús va a Jerusalén. Ahora nosotros nos encontramos en esta porción donde Jesús purifica el templo, pero también nos podemos encontrar en los evangelios sinópticos, donde también hay una narración muy similar, pero tiene que ver cuando Jesús entra en la última semana a Jerusalén. Algunos eruditos alogan de que es la misma porción, simplemente que Juan la puso en otro tiempo, pero los grandes teólogos y eruditos más fieles a las Escrituras hablan de no, completamente son 2 relatos
diferentes, uno en el inicio de su ministerio y otro al final de su ministerio. Pero lo paradójico de todo esto es que se repite la escena. Es como que la maldad y el pecado del hombre no se va. La corrupción constante de la iglesia va a seguir mientras el pecado esté en la tierra. Y yo titulé este mensaje, acuérdense que esta serie es Viendo la Gloria de Cristo, y este es nuestro mensaje número 11, y estamos recién en el capítulo 2. Y yo el título que le puse a este mensaje es Casa de oración, no cueva de ladrones. Obviamente no tomado de aquí, sino tomado de Mateo. Pero la iglesia del Señor, ahí está el punto, la iglesia del Señor, o como dice el Señor, la casa de Dios. Es como que usted vaya a la casa de alguien y usted quiera que en la casa de alguien estén sus normas, sus reglas, que se haga lo que usted quiera. Justamente ayer me pasó algo, me pasan cosas últimamente muy extrañas. Ya me había sucedido que anteriormente había atendido a alguien en el negocio y ayer vino de vuelta esta persona, podríamos decir personaje, no sé cómo podríamos llamarlo. Y cuando entra con un ayudante, con cadenas de oro en los cuellos, en las manos, y con celular, y con un faco de plata, y con una postura muy Guillermo Maldonado, muy similar. Me dice, vos sos cristiano, ¿no? Me dice. ¿Se podría decir que sí, le digo? Y me dice, yo soy el pastor fulano de tal, me dice, de la iglesia, Y tengo que hacer y entre hermanos nos vamos a ayudar, me dice, ya como regateando el precio. Y al final de todo eso, me dice, ¿dónde te congregás vos? Me dice. Yo le digo, en 603, 6 y 6 bis. ¿Y quién es el pastor de ahí? Me dice. Por ahora creo, un personaje, pero con el que estás hablando. Y queda. Y me dice, y yo no te vi en el consejo. Le digo, sí, le digo, el consejo de Zuccarelli o de Sergio Morales. Le digo, sí, los conozco. ¿Y por qué no estás en el consejo? Le digo, porque nosotros nos reformamos, le dije yo. Y me queda mirando. Y le digo, hemos entendido en la palabra de Dios que queremos ser una iglesia de sana doctrina. ¿Y sabe lo que vi en sus ojos? Que no me entendió lo que le quise decir. No entendió la palabra sana doctrina. Y yo dije, ya entendí. ¿En qué se diferencia una iglesia con una no iglesia? En la sana doctrina. ¿Y por qué la sana doctrina? Porque la sana doctrina tiene que ver con eso. Doctrina tiene que ver enseñanza, tiene que ver la manera en que la iglesia, o lo que la iglesia vive, o lo que la iglesia enseña, y tiene que ver con la palabra de Dios. Vivir conforme o de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Y me hacía recordar a lo que habíamos hablado con esta familia. Una iglesia donde no hay palabra de Dios, mi hermano, es una supuesta iglesia que es guiada por los deseos, pensamientos, ideas de los hombres, pero no de Dios. Eusebio, padre de la iglesia del siglo IV,
Él dijo esto: ¿qué sentido tiene sospechar de los evangelios y de sus escritos, o de la resurrección del Señor? Sus enemigos harían caer toda mentira solamente con presentar el cuerpo de Jesús. Siempre estuvo eso de esto que estamos leyendo, no sé si es mito, si Jesús fue un hombre que pasó y que tuvo un fuerte liderazgo, influenció gente, pero era un hombre común y corriente. Y Eusebio dice esto: con seguridad, los escritores, todos vieron el sufrimiento y la muerte y la forma en que Jesús murió. Pero después de este final tan doloroso y tan trágico, ellos siguieron predicando el mensaje de Jesús. Si ya estaba muerto, pregunta, ¿quién desearía participar del mismo destino? Con seguridad, nadie en su juicio cabal escogería ese destino si no tuviera los ojos abiertos. Hermano, nadie quisiera ser discípulo de Cristo y seguir los mismos caminos que Jesús si no tuviera los ojos abiertos. Hoy en día, abre la Biblia, predica el Evangelio, vive conforme a lo que dice la palabra de Dios y vivirás conforme a los estándares de Cristo. Algo que la gente no quiere. Porque leer con exactitud las Escrituras, enseñar con exactitud las Escrituras, ¿qué enseñan? ¿Qué enseñan? ¿A un Cristo sufriente? ¿A una iglesia perseguida? ¿A un pueblo desechado? ¿A un éxito que no llega? ¿A una espera incansable de un pueblo orando? ¿Quién quiere eso? ¿No sería mejor manipular, torcer, cambiar, quitar y no predicar esto y inventar un Cristo a la imagen que los hombres quieran y necesiten para que sea más inclusivo, más exitoso? Ahora dice en Juan capítulo 2, versículo 13. Leamos desde el 12. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca las Pascuas de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días
lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, llega el momento de las Pascuas. Los judíos tenían 3 fiestas muy importantes. Tenían el Pejash, que es las Pascuas, el Shavuot, que es Pentecostés, y el Sukkot, que es la fiesta del tabernáculo. 3 fiestas que ellos celebraban fuertemente, pero la más importante de todos era las Pascuas. Las Pascuas se celebraban justamente en el mes de Nicea, que es entre abril y marzo, y en ese momento que se estaba celebrando las Pascuas, Jesús decide subir de Capernaum e ir a Jerusalén y celebrar las Pascuas. ¿Dónde no mejor celebrar las Pascuas que en el templo, en el centro, en la casa de Dios, en el lugar de adoración, en el lugar referente donde se habla, se ora y se predica la palabra de Dios? Jerusalén era el centro de adoración. Era el centro donde todo el mundo debía ir a presentar su sacrificio, a orar, a buscar dirección, a darle la gloria a Dios. Pero dice la palabra en el versículo 14: y halló en el templo a los que vendían. Ahora, halló en el templo. La pregunta es, ¿qué debía Jesús hallar en el templo? Cuando él sube a Jerusalén, ¿qué debía hallar? Como dice Mateo 21:13, como está escrito: mi casa será casa de oración. Ahora, cuando Jesús subió, la casa de Dios debía ser la casa de Dios. Ahora, ¿era la casa de Dios? ¿Era la casa de Dios el lugar de adoración? ¿Era el templo el lugar donde realmente se honraba a Dios? Por eso es muy importante cuántas veces nosotros hemos enseñado en 1 Timoteo 3:15, cuando Pablo lo deja a Timoteo en Éfeso, lo deja a Timoteo en Éfeso, ¿para qué? Para corregir las cosas que estaban sucediendo en la casa de Dios, en la congregación. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo esta primera carta y le dice en 3:15, le dice: para que si me tardo, sepas qué hacer. No te escribo para decir: che, Timoteo, ¿cómo te está yendo? ¿Cuánta gente ganaron? ¿Cuánta expansión está teniendo? ¿Qué éxito está teniendo la iglesia? ¿Cuántos eventos nuevos has metido dentro de la iglesia? ¿Ya abriste el ministerio del circo? ¿El ministerio de la danza? ¿Ya lo inauguraste? ¿Ya hiciste noche de talentos? ¿Por dónde vas, Timoteo? ¿Cómo está la iglesia? ¿Los hermanos están bien? ¿La están pasando bien? ¿Se están divirtiendo? ¿Están prosperando? O le dice Pablo, le dice: si me tardo, sepas cómo debes conducirte, Timoteo. Te escribo esto, ¿para qué? Para que tú tengas una línea por dónde andar, cómo debes caminar, ¿en dónde? ¿En tu casa, Timoteo? ¿En tu iglesia? ¿En tu congregación, Timoteo?
No, Timoteo. Dios no te llamó para hacer lo que tú quieras. Dios no te llamó para que tú vivas como tú quieras. Hermano, la palabra de Dios dice que todos nosotros rendiremos cuenta. Lo dice Hebreos. Que después de la muerte está el juicio. Ahora, ¿rendir cuentas de qué? ¿Se puso alguna vez a pensar, como yo hoy le decía a una hermana, no te preocupes tanto por lo que dice el mundo, preocúpate por cómo te ve Dios? Y si estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas, porque Dios no te creó o te formó para que tú vivas tu vida. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? La gente que prefirió quitemos a Dios, saquemos a Dios. ¿O qué enseña Jesús en las parábolas? Matemos al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que nos quedemos con el terreno, para que la tierra sea nuestra y nosotros hagamos de ella lo que querramos. Pero en un momento, el dueño de todas las cosas va a venir y va a pedir cuenta a todos sus habitantes. Muchas veces nosotros tenemos la creencia de, es mi vida, yo hago lo que quiero. No, en realidad no es tu vida. Tú no eres independiente, tú eres dependiente. La única manera de ser independiente es que seas creador, y no sos creador, sos creado. Entonces, si eres criatura, debes rendirle cuenta a tu creador de cómo estás viviendo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no es tu casa, es la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué es? ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y eso no es negociable. ¿Se da cuenta? ¿De qué manera no es negociable? Eso no se negocia, mi hermano. O en la iglesia se predica la palabra o no es negociable. En la iglesia se estudia la palabra o no es negociable. En la iglesia se intenta obedecer su palabra o no es negociable. No hay nada fuera de la Biblia en la casa de Dios. Pero eso no fue lo que estaba pasando en Jerusalén. La casa de Dios se había convertido ¿qué? En un negocio. Un negocio. Un negocio lucrativo, negocios personales, negocios de interés, de entretenimiento, dándole a la gente lo que la gente quiere, que la gente haga lo que la mayoría desean. Ahora la pregunta es, ¿por qué estaban los cambistas y los que vendían en el templo? ¿Para qué estaban ahí? ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Hermano, habían montado una empresa con puestos. Tú entrabas a la iglesia y era puestos de ventas, de cosas. Imagínese por un momento lo que era este lugar. Decían grandes teólogos, comentaban y decían, no se imagina el bullicio de los animales, cuando tenía que haber un bullicio de oración, de clamor. Se escuchaban las palomas, los bramidos. Me hace acordar al profeta cuando va y confronta al rey. Y le dice, ¿qué es eso que oigo? Eso que estoy oyendo son los ruidos de los animales. Dios no te había mandado a hacer algo.
Bueno, sí, lo que pasa que lo vimos valioso, dice el rey Saúl. ¿Se da cuenta? Él quería ser rey, pero ¿bajo qué? Sus condiciones. Yo quiero ser cristiano bajo mi condición. Yo quiero ser pastor bajo mi condición. Yo quiero tener una iglesia bajo mis condiciones. Nosotros queremos hacer la iglesia bajo las condiciones del hombre. Ahora no. Y justo le preguntaba a este muchacho, ¿cuánto hace que vas a la iglesia? 20 años. Escuche lo que le voy a decir. En 20 años que vas a la iglesia, ¿cuántas veces leíste la palabra de Dios? Nunca. Ni Biblia tengo, me dijo. El pastor no es un hereje. El pastor debería ser aniquilado. Está suicidando a la gente. Wow. Es terrible, hermano, lo que está pasando, ¿no? Pastor, la gente no quiere venir acá a Roca Eterna. ¿Sabe por qué no quiere venir acá? Es muy duro venir acá. Es Biblia, 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 Biblia y nada más que Biblia. Esta gente había montado un puesto y vendían. ¿Por qué? Porque en el momento del Imperio Romano, mucha gente había sido dispersada. Y mucha gente, el Imperio Romano, estamos hablando que abarcaba gran parte del continente europeo. Y la gente estaba dispersada por diferentes lugares. Entonces muchos judíos había en diferentes territorios y en el momento de las festividades la gente hacía un gran viaje, eran peregrinos que iban a celebrar esta fiesta y después volvían a sus tierras. Entonces imagínense que era muy difícil tener que viajar días, semanas, meses, tal vez con un animal a cuesta, para presentarse en el templo con un sacrificio. Acuérdense que había que sacrificar un animal. ¿Se acuerdan? Cómo eran las Pascuas que Dios había determinado al pueblo hebreo que estaba en Egipto. Debían reunirse por familia, debía presentarse sacrificio y debía comerse ese animal. Bueno, imagínense tener que viajar con el animal a cuesta. Entonces, ¿qué hacían? Montaban estos puestos dentro del templo para que cuando la gente viniera, ellos ¿qué hacían? Eran tan buenos, amaban tanto a la gente, al peregrino, al hermano que venía a celebrar, que ellos agarraban y le vendían el animal que ellos no podían traer, pero dicen los historiadores, a un precio hasta 100 veces más caro de lo que valía. No sé si alguna vez a usted le pasa. Yo muchas veces cuando llevo a mis hijos al cine, hay algo que me sorprende mucho. Justamente afuera del cine, y voy a decir el nombre, el Cine San Martín, usted afuera, antes de entrar, está el kiosco y compra una gaseosa que vale 300 pesos. Sube arriba y le dice, ¿me das una coca? Sí, 1200. Pero me estás cobrando 5 veces más caro de lo que vale. Esta gente vendía a un precio tan elevado. Y no solamente eso. Había algo todavía mucho más turbio en todo esto. Que muchas veces cuando la gente llegaba con su animal, el sacerdote tenía que avalar que ese animal fuera sin mancha y fuera apto para el sacrificio. Pero justamente los sacerdotes tenían convenios con los mercaderes del templo y todo animal que
la gente traía, ninguno era. Imagínese ese hombre que había criado este animal desde joven, era sin defecto, y él lo preparaba para el sacrificio para Dios, y cuando lo llevaba, el sacerdote decía, este rulo que está acá, no lo acepto. Yo miro y los ojos no están bien derechos. No. ¿Y qué hago ahora? Mira, yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Acá, justo acá al lado, ahí salís de acá, en la puertita al lado del templo ahí, hay un muchacho que vende. Te va a hacer buen precio. Anda de parte mía. Decirle que te manda el rabino Jacob. E iban y le quitaban la plata a la gente. Todo un negocio se había montado en la casa de Dios, mi hermano. Y ahora se pregunta y dice, ¿y qué hacían los gambistas? Los cambistas estaban ahí, la palabra misma te lo dice, cambistas. Si usted alguna vez viajó a otra parte del mundo, los cambistas están en todos lados. Imagínese usted en este momento, no hablemos de ir muy lejos, imagínese irse a Paraguay, irse a Brasil, irse a Chile, que son los países limítrofes que nosotros tenemos, Uruguay, y vaya con peso argentino, fíjese qué le va a pasar. Primeramente te van a decir, ¿qué es eso? Acá no reconocemos ese papel pintado. Entonces usted tiene que ir y comprar la moneda local para poder estar ahí. No sé, tú tienes que ir a comprar, tienes que ir al súper y tú no puedes ir con tu moneda. Entonces vas a tener que ir a alguien que te intercambie. Entonces estos cambistas, ¿qué hacían? ¿Por qué estaban ahí? Porque toda persona mayor de 20 años, había una ley que era la ley del impuesto al templo. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo que pagarlo? Cuando él fue con Pedro y no tenían, el dueño de la casa, hermano, tuvo que mandar a Pedro a pescar y de manera milagrosa poder pagar la entrada al templo. Si no, no podías entrar. Era una ley. Entonces los cambistas, ¿qué estaban haciendo ahí? Le cambiaban a precios sumamente elevados a la gente que venía, le cambiaban su moneda porque la moneda para pagar el templo era la moneda judía. La gente no podía pagar con otra moneda. Si no pagabas con esa moneda, que era una moneda alta en plata, usted no podía entrar al templo. Todo un negocio. Ahora imagínese que Jesús, cuando va y llega a ese lugar, se encuentra con ese escenario. El celo de Dios lo consume. Como me consumía la otra vez cuando esta persona me hablaba. Cuando seguramente a usted lo escucha a alguien y ve las barbaridades que se hacen dentro de una iglesia. O que dicen ser iglesias. Y las aberraciones y las cosas que se hacen. Uno dice, ¿eso es un centro de adoración? ¿Eso es la casa de Dios? ¿O es qué? Un circo. ¿Qué es? La iglesia, un lugar santo, un lugar donde Dios debe hablar en ese lugar, donde la palabra de Dios debe ser transmitida y nosotros simplemente hablar lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día está lleno de música a alto volumen, gente bailando, chistes, risas, anécdotas, venta de productos, cosas, recaudación de dinero. Olor a choripán, milanesa, festividades mundanas, nada que ver con las cosas del Señor. Como dice el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume.
Cuando el Señor vio esto, dice el teólogo Richard Leskin, comenta y dice, el Mesías poderoso y también indignado. El Mesías tierno y también enfurecido. A la gente no le gusta ver a este Jesús. La gente quiere ver a un Jesús suave y dulce. Pero Juan nos muestra el celo ardiente de Jesús por una iglesia santa. Hermanos, no podemos ser tibios. No se puede. Jesús no toleró, dice MacArthur, la ridiculización y la burla a la santidad y a la pureza de la casa de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a preparar un látigo, como todo buen padre, ¿no? Y empezó a limpiar la casa. De una forma u otra empezó a abrir los corrales de los animales. Imagínense todos los animales corriendo desaforadamente, tumbando las mesas. Él mismo también levantando y tumbando las mesas llenas de monedas. La gente tirándose al piso, agarrando las monedas. El revuelo que se armó fue fenomenal. Algo que Jesús nuevamente lo volvería a repetir al final de su ministerio, viendo lo incansable y retorcido y pervertido del corazón humano. Que tú lo quitas y le dices esto está mal y vuelve a hacerlo de nuevo. Tú le dices esto no lo hagas y lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el deseo de su corazón no es obedecer y agradar a Dios. El deseo de su corazón es satisfacer sus necesidades. A partir de aquí, cuando dice en el versículo 17, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron, ¿quiénes son estos judíos? Estos judíos que vinieron a confrontar a Jesús, se cree que son los guardias del templo. El templo, estamos hablando de un lugar muy amplio, donde estos guardias eran los guardias del templo, como que era la policía, la seguridad del templo. Van a ver qué está sucediendo y confrontan a Jesús y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Como diciendo, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? Ahora, ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Ellos lo sabían. Ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero fueron a confrontar a Jesús diciéndole, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? Ahora, de acá en adelante, ¿y por qué justamente acá? Muchas veces nosotros vemos diferentes títulos en la Biblia, pero de acá en adelante es donde nosotros vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver estas personas. Vamos a ver desde el versículo 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio
del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y más adelante vamos a ver su encuentro con Nicodemo. Y vamos a ver la condición del corazón humano. De que estos que estaban aquí, como decía Dayana o como decía Eliel hoy temprano, estaban frente a la verdad, pero no podían ver la verdad. Los otros que vieron los milagros y dice, y Jesús no se confiaba de ellos. Esto lo vamos a ver la semana que viene. ¿Por qué? Porque no eran genuinos. Y después vamos a ver a un Nicodemo genuino. Estos que estaban ahí viendo a Jesús tenían el entendimiento, el corazón y los ojos velados. No podían ver quién estaba delante de ellos. Y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús les estaba profetizando lo que iba a suceder, que ellos iban a destruir este templo y en 3 días Él lo reedificaría. Ahora, cuando ellos escucharon esto, obviamente no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. No pudieron comprender de qué era lo que le estaba hablando. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo el templo. Hermano, Jesús estaba en el templo, pero Él es el templo. Él es el dueño de la casa, Él es la casa. Y ahora el jefe, el dueño de la casa llegó a la casa. La casa era un desastre. Los que debían estar cuidando la casa quieren echar al dueño de la casa. Y no solamente lo quieren echar, sino que lo van a destruir. Mire la maldad del hombre, hasta dónde llegamos. Ellos se quedaron confundidos con esta respuesta porque no entendieron, obviamente no entendían de lo que Jesús le estaba hablando. Y ellos miraron la edificación. Un templo que ya había sido destruido en el reinado de Babilonia, en el tiempo de los babilónicos, había sido destruido. Después, en el tiempo de donde volvieron los cautivos, fue restaurado. Con Zorobabel, con Zacarías, con Ageo, fue restaurado el templo. E incluso en el momento que le estaban diciendo eso, el templo todavía no había sido restaurado en su totalidad. Hacía 46 años 46 años llevó parte de la restauración y todavía no había sido restaurado en su totalidad. Entonces ellos le dicen, 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿En 3 días? ¿En 3 días tú harás esto? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, yo acá puse algo al final. Es tan grande la dureza de nuestro corazón
que muchas veces no solamente no podemos ver a Cristo, sino no podemos entender lo que Cristo dice. Esta gente tenía el entendimiento cegado. Delante de ellos estaba Cristo y ellos no podían ver a Cristo. Pero lo que más me sorprende de todo esto es lo que Cristo le dice y lo que la gente no cree. Hoy en día pasa lo mismo. En 3 días haré esto. Estos días estuve hablando con algunos hermanos. ¿Y saben lo que me decían? ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios quiere cambiar mi vida? ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Y sabe lo que me entristeció de todo eso? Es ¿qué tan poco confiamos en Dios, mi hermano? Constantemente estamos viendo a un Dios limitado, a un Dios que es igual que nosotros, que duda, que falla, que tiene límites, que fracasa, que se equivoca. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es poderoso, eterno, santo, fiel, justo, que no pierde a ninguno, que Él siempre está, que Él te sostiene hasta el último día de tu vida, que Él es tu guarda y tu cuidador, que Él vela por ti, que Él intercede ante el Padre, que Él está noche y día, que Él no duerme, que Él te ayuda en todo momento, que Él te sostiene, que Él te perdona, que Él es tu abogado, que Él es tu intercesor, que Él te ama, que Él entregó su vida, que si vino a la tierra y Dios te dio a su Hijo, ¿qué más Dios no te dará? Pero a veces nos encontramos que todo eso no es suficiente. Nos vemos solos. Nos vemos que Dios no está con nosotros. Y sabe, no es que Dios no está con nosotros. Es que nosotros no le estamos creyendo a Dios. No estamos creyendo verdaderamente quién es Él. Por eso, como dije al principio, y estas cosas se escribieron para que creas en que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el que vino al mundo a buscarte, a rescatarte, a ser un pueblo para Él, donde Él, hermano, el diablo, ni el mundo, ni tu vecino, ni tu tío, ni tu abuelo, ni tu primo, pueden estorbar los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Desde el día 1 hasta tu último día,